Cuando escuché la homilía del Papa el viernes pasado, me emocioné. Cuando volví a repasarla para predicarla en la misa, volví a emocionarme, estaba en el confesionario. Podemos decir que Pedro ha vuelto a hablar por boca de león. Queridos todos, comencemos como siempre invocando a nuestra Madre del Cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Difícil hablar de otra cosa en este episodio de la quinta semana, esta perseverancia después de los ejercicios, que no del Papa y esta nueva elección y la alegría que esto ha traído consigo. Vamos a comentar la primera homilía, como decíamos recién. Vamos a hablar también de algunas cosas más, de una especie, que a mi modo de entender, programa que ha marcado ya para su pontificado, lo que implica haber sido elegido el 8 de mayo, por qué el nombre de León XIV, qué tiene que ver con todo esto San Miguel Arcángel y también nuestra Madre del Cielo. Bien, entonces, para, en primer lugar, encuadrar esta frase muy acuñada, ¿no? por la historia, por la dogmática, repetida por papas y demás, de que Pedro volvió a hablar por boca de león. Estamos en el siglo V, año 451, y se convoca el concilio de Calcedonia, es el cuarto concilio ecuménico. Una particularidad es la cantidad de padres conciliares, entre 500 y 600. Se convoca por una herejía. Generalmente es así, ¿no? La verdad de Jesucristo, de todo lo que implica la revelación, termina con la muerte del último apóstol, de San Juan Evangelista. Entonces, los dogmas, por lo general, se declaran cuando aparece una herejía. Se viene creyendo en algo, todos creen exactamente lo mismo, aparece uno y dice lo contrario, hay que dogmatizar para reafirmar la fe. Entonces, en primer lugar, en este contexto había aparecido la herejía del nestorianismo. Lo que decía Nestorio era que Jesucristo, nuestro Señor, poseía dos personas, una divina y una humana. Por tanto, como consecuencia de esto, es que la Virgen Santísima no era madre de Dios, sino era madre de la persona humana de Cristo. Bien, esa herejía fue zanjada por el concilio de Éfeso en el año 431, es ahí el famoso Theotokos, ¿no? Que el pueblo grita, aclama, Theotokos, María, Madre de Dios. Justamente es lo que también el concilio, que Jesucristo tiene una sola persona divina, dos naturalezas, una divina y una humana, pero en una sola persona divina. Y por eso María es, con toda propiedad, Madre de Dios. Pero, como suelen pasar en estas cosas, una herejía fue para un lado, la Iglesia declaró el dogma, la verdad, y la herejía siguiente, el monofisismo, fue para el otro lado. Esta herejía decía que Jesús tenía dos personas, esta otra herejía va a decir que tiene una sola naturaleza. O sea, la verdad es que tiene dos naturalezas y una sola persona. Por este lado se multiplicaron las personas, un dogma, una sola persona. Y por otro lado se sacaron las naturalezas, una sola en lugar de dos. Es el monofisismo, ¿no? Entonces, el monofisismo, llevado adelante por Eutiques, dio lugar a este concilio de Calcedonia, donde también se declara la verdad dogmática, una vez más, refrendada entonces por el magisterio infalible. Y es cuando se lee aquí la carta, ya era Papa San León Magno, León I, que tiene el 10º papado más largo de la historia, con 21 años de papado. Él le había escrito a Flaviano de Constantinopla, al patriarca, lo que es conocido una carta dogmática, Tomus ad Flavianum, tomo a Flaviano. Lo había escrito en el año 449. 2 años después se da el concilio y leen esto, leen esta carta, este tomo, y allí se da realmente una cosa extraordinaria. Reaccionaron los padres conciliares, obviamente movidos por el Espíritu Santo, con un entusiasmo sin precedentes, y en un momento de unanimidad extraordinaria la asamblea proclamó: esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, Pedro ha hablado por boca del león. Es decir, Pedro confirmó a sus hermanos en la fe, que es el oficio que tiene dado por el mismo Señor Jesucristo. Esta presión entonces, como digo, quedó
La carta es hermosísima. Al final del video voy a leer una parte más larga porque es realmente muy, muy, muy hermosa. Cómo habla, con qué inspiración, con qué categoría, con qué firmeza de quién es Jesucristo. Pero una parte central dice: quedando pues a salvo la propiedad de una y otra naturaleza divina y humana, ambas en una sola persona, la humildad fue recibida por la majestad, la flaqueza por la fuerza, la mortalidad por la eternidad. Y para pagar la deuda de nuestra raza, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible. Bien. Hermosísima la fe entonces que lo quedó definido en el concilio justamente, ¿no? Después de leer estas cartas. Así, siguiendo los santos padres, todos a una voz enseñamos la confesión de un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Esta definición se convertiría en la formulación cristológica clásica para toda la cristiandad, ¿no? Bien, esto se repitió varias veces, ¿no? La importancia del tomo flaviano, y no se limita entonces a Calcedonia, se escriben varias cosas más. Podría citar el Papa Virgilio en el segundo concilio de Constantinopla, el Papa San Agato en el tercer concilio de Constantinopla, y así. Más modernamente, y nos toca bastante cerca ahora por el nombre del Papa León XIII, en la Satis Cognitum, año 1896, sobre la unidad de la Iglesia, afirmaba: todo el mundo conoce la sentencia del concilio de Calcedonia sobre el mismo asunto. Pedro ha hablado por boca de León. Sentencia a la vez que la voz del tercer concilio de Constantinopla respondió como un eco. El soberano príncipe de los apóstoles combatía al lado nuestro, pues tenemos en nuestro favor su imitador y su sucesor con su sede. No se veía al exterior mientras se leía la carta del pontífice romano más que el papel y la tinta, y era Pedro quien hablaba por boca de Agatón. En ese caso ya era, en ese otro concilio, Agatón el Papa, pero siempre es Pedro quien habla por el sumo pontífice cuando confirma a los hermanos en la fe. ¿Por qué decimos que Pedro ha hablado por boca de León, de nuestro León ahora, de León XIV? Cierto que fue una homilía simplemente, y recién está empezando su pontificado, pero una homilía donde dijo palabras hermosísimas y justamente de confirmación en la fe. Es lo que dijo el Señor a Pedro, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti. Porque decía, el demonio ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, otras traducciones es cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Esa es la misión del Papa. Entonces, el Papa voy a hacer el comentario un poquito a su homilía, muy hermosa, donde él comienza, en primer lugar, dando gracias a Dios. Difícil no pensar en mi caso, en San Ignacio, que da tanta importancia como otros santos también, ¿verdad?, a la acción de gracias, a darle gracias a Dios, ¿no? Cantaré un cántico nuevo al Señor porque ha hecho maravillas. Y el Papa invita a los cardenales, está ahí en la Capilla Sixtina, a que justamente hagan lo mismo, porque Dios ha hecho maravillas no solamente en él, sino también en todos ellos. También habla: ustedes me han llamado a llevar esta cruz. Ser Papa es una cruz, y a ser bendecido con esta misión. Las dos cosas, pero qué hermoso, porque un cargo es una carga. Hay que entenderlo así. De hecho, en latín es la misma palabra, onus. Onus oneris, cargo y carga. Lo entiende así, como una cruz, pero también obviamente es una misión. Bien. Y aquí, entonces, lo que les decía recién, cómo nos confirma a nosotros en la fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Con estas palabras, Pedro, interrogado por el Maestro junto con los otros discípulos sobre su fe en él, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Con estas palabras, dice el Papa, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Hermosísimo, es un patrimonio, es algo que tiene valor, valiosísimo.
y que es un patrimonio que llega por sucesión apostólica, de los apóstoles a los que siguen, a los que siguen, a los que siguen, los obispos, así, 2000 años. Y que la Iglesia a su vez, justamente en esa sucesión apostólica, custodia. Hay que custodiar algo recibido, no es que hay que inventar nada. Ningún papa puede inventar ninguna cosa. Cuando en épocas Papa Francisco se leía en algún medio de comunicación, decía, no, el Papa cambió la doctrina, no se puede cambiar la doctrina de la Iglesia, es un depósito recibido. La Iglesia custodia, profundiza y transmite la tradición, ¿no? Hermosísimo. Y en esto me detengo un poquito porque en esta frase, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Pedro le está diciendo a Jesucristo que es el Hijo unigénito del Padre, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Justamente el Catecismo de la Iglesia, en los números 441 y 442, justamente en el primer párrafo dice, Hijo de Dios en el Antiguo Testamento se puede entender en un sentido amplio, incluso se aplica a los ángeles. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesucristo como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta cita que acaba de hacer referencia el Papa. Porque Jesús le responde con gravedad. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Igualmente dice Pablo al respecto de su conversión en el camino de Damasco. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí, a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, ¿no? Gálatas 1, 15, 16, tuvo a bien revelarme a su Hijo. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios, Hechos 9, 20. Desde el comienzo, este centro de la fe, profesado primero por Pedro como fundamento de la Iglesia, ha sido objeto de la fe de la primera comunidad cristiana, expresada ante todo en el bautismo. Ya desde el principio la fe cristiana es confesión de Jesús como Hijo de Dios. Entonces lo que está haciendo el Papa León XIV es justamente lo mismo que Pedro, decirnos la verdad fundamental de nuestra fe, que Jesucristo es Hijo de Dios, con natural al Padre, que Jesucristo es Dios. Y en este sentido entonces es para emocionarse. Y aquí sigue hablando de Jesucristo, ¿no? Hermosamente. Jesús es el Cristo, el Hijo, con mayúscula, del Dios vivo. Es decir, el único Salvador y que nos revela el rostro del Padre. Y aquí habla cómo se apareció entonces como un niño, como un joven, con rasgos maduros de un adulto, un hombre adulto. Bien, nos ha mostrado también así un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar. Tenemos que imitar a Jesús, junto con la promesa de un destino eterno que sin embargo supera todos nuestros límites y capacidades. Jesús nos llama a una vida eterna. Ese es el mensaje del Señor, llegar al cielo siguiéndolo a Él, conociéndolo a Él. Y una vida eterna que supera nuestros límites y capacidades. Está diciendo muchas cosas aquí el Papa. No es un catolicismo anónimo como el de Karl Rahner, no. Justamente, obviamente que no, digo simplemente para contrarrestar, ¿no? Que todos estamos salvados, que la naturaleza nuestra es la que pide la vida eterna. No, es un regalo, es un don, que supone nuestra respuesta. Por eso sigue el Papa, pero en su respuesta Pedro asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar. Dimensiones inseparables de la salvación, confiadas a la Iglesia, para que las anuncie por el bien de la humanidad. Es una salvación confiada a la Iglesia. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Hay que entender bien esa frase, pero sigue siendo verdad tanto hoy como el día cero de la Iglesia, como el último día cuando venga el Señor de vuelta. Y inseparables. Recordemos, el Papa es agustiniano y San Agustín es el doctor de la gracia, ¿no? Pero el doctor de la gracia que habló también hermosamente de la libertad, el libro del libre arbitrio de San Agustín, es una cosa impresionante. Por tanto, este misterio de la libertad y gracia, un don que Dios nos da, pero que pide nuestra respuesta, dejarse transformar, dice el Papa, convertirnos. Nos lo confía a nosotros, elegidos por Él, bueno, ahí habla cómo Cristo nos eligió desde el bautismo, etc. Dios, de forma particular, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles,
me confía este tesoro a mí. Otra vez, es un tesoro. No es algo que hay que inventar, es algo recibido y precioso, para que con su ayuda sea su fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la iglesia. De modo que ésta sea cada vez más la iglesia, ¿no? Hermosísimo también. La ciudad puesta sobre el monte, Apocalipsis 21:10. El arca de salvación que navega a través de los mares, de las mareas de la historia. Sí, siempre he dicho, la iglesia, ese barco de salvación que nos lleva a la patria eterna. Faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos en que nos encontramos, estaba en la Capilla Sixtina, sino por la santidad de sus miembros. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. En un momento de la historia, yo no sé si de San Atanasio la frase misma, pero en el momento de que muchos obispos se habían hecho arrianos, la frase, si no es de él, peguen el palo, perdón mi mala memoria, dice, vosotros tenéis los templos, nosotros tenemos la fe. Muy bonitos los templos que tienen, ¿no? Que los templos tienen que ayudar a la gloria de Dios, a la oración, todo lo que quiera, pero si el obispo se transforma en un hereje, él tiene el templo y el pueblo tenía la fe. En este caso el pueblo era bueno, si es San Atanasio la frase, es San Atanasio nada más y nada menos, también obispo, pero impresionante, ¿no? La santidad, la fe. Y acá llama, ¿no? Citando a San Pedro, pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. De las tinieblas nos sacó Cristo. Y ahora el Papa hace un análisis de la respuesta, porque Pedro le responde a Jesús qué dicen ellos que son, quién es él. Pero también el Señor les preguntó qué decía la gente. Entonces el Papa, muy hermosamente también, trae dos respuestas del hombre de ese tiempo y las aplica también al hombre de hoy. Entonces dice, lo primero que se puede responder, que respondían los hombres de ese tiempo, y nos viene también ayudado por el lugar donde se encontraba, en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo. Ahí se da este episodio, rica en palacios lujosos, engarzada en un paraje natural encantador a las faldas del Hermón, pero también sede de círculos crueles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia, al máximo un personaje curioso que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelva molesta por las instancias de honestidad, nos pide que seamos buenos, que lo imitemos, etc. Y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. Eso le pasó al Señor. Ya después veremos cómo pasa eso ahora. La segunda respuesta es el hombre de ese tiempo, el hombre más común, la gente común, dice, no lo tenía Jesús como un charlatán, sino que le daba importancia, le daba más importancia que a los profetas, vino un hombre valiente, recto, que hablaba bien de cosas justas, que hacía milagros. Entonces lo siguen, al menos hasta donde pueden hacerlo sin demasiados riesgos e inconvenientes. Pero lo consideran solo un hombre. Y por eso en el momento del peligro, durante la pasión, también ellos lo abandonan y se van desilusionados. Y aquí, tómenlo, déjenlo, los apóstoles también lo abandonaron. Falló la fe de los apóstoles en ese momento, ¿no? Creo que no me equivoco si digo eso. No digo que lo consideraran solo un hombre como la gente común, pero sí que esa fe no fue fuerte. Y ahora dice el Papa, llama la atención la actualidad de estas dos actitudes. Ambas encarnan ideas que podemos encontrar felizmente, tal vez expresadas con un lenguaje distinto pero idénticas en sustancia, en la boca de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y las dos cosas que dice son muy importantes para entender el mundo de hoy y para entender la iglesia también. La iglesia en cuanto a nosotros, miembros, que fallamos. Hay también... Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes. De paso, el Papa es muy inteligente, ¿no? Doctor en Derecho Canónico por el Angélico, también estudió antes matemáticas, un hombre que se ha ido estudiando toda la vida, sabe 5 o 6 idiomas, inglés muy bien, hoy nació en Estados Unidos, español muy bien.
portugués, italiano también, y lee alemán, y si mal no recuerdo también lee francés. Y, entonces el mundo nos tiene por poco inteligentes, por débiles, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas. Mira las seguridades que propone el hombre de hoy. La tecnología, interesante porque él va a hablar también de inteligencia artificial, ya lo comentaremos un poco más abajo. El dinero, el placer, el éxito, el poder. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree. Se los decía en un sermón a unos jovencitos que estaba por confirmar en Perú, donde era el obispo, que la persecución que iban a tener ellos no iba a ser probablemente derramar la sangre, pero era esta persecución de ser ridículo y demás, ridiculizado. O a lo sumo, dice, se soporta y compadece, como diciendo, bueno, este tiene fe. Esto, si bien es algo cultural y que tiene otras influencias, una de las cosas muy importantes que influyen en esto es la filosofía moderna. Parece que los filósofos a veces son gente ahí media fumada, digamos, que piensa cosas. No, la filosofía no es así. Si uno es filósofo así, bien, tiene algún problemita. Pero la filosofía es una cosa muy importante. Y terminan los filósofos influyendo mucho en la cultura. De hecho, el que piensa así es Hegel, uno de los principales filósofos modernos, que era gnóstico, ¿no? Lo dice Juan Pablo II. Y lo que dice Hegel, en definitiva, que como todo va evolucionando, el hombre y Dios es lo mismo, y el mundo y Dios es lo mismo, y el mundo va evolucionando, porque, bueno, todo una cosa difícil de explicar, pero en definitiva, en un momento de la historia, de la evolución, se dio el cristianismo, pero eso está superado. Ahora, los que son cristianos ahora, en fin, ¿no? Porque como muchos son débiles de mente y tienen que tener alguna seguridad, pobrecito, porque... Bien, pero lo más terrible es lo que viene después. Y dice el Papa, sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe de ellos lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia. No puedo analizar todo esto si no se hace muy largo el video, pero cada cosa que... La violación de la dignidad de la persona en su forma más dramática. Todo esto pasa ahora, y cuánto. Las crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. Por tanto, el ser ridiculizado, todo... Tiene que llevarnos a predicar más, a dar más ejemplo, a amar más, obviamente, a las personas que nos ridiculizan y demás. Y acá entonces la segunda respuesta del hombre en estos tiempos, parecida a la de la gente común de aquel tiempo. No faltan tampoco contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, sacerdotes, podríamos decir, sin duda, teólogos, que de ese modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo de hecho. Hermoso, profundísimo. Si Jesús para mí es un superhombre, yo termino viviendo como un ateo. Porque Jesucristo no es eso. Estoy desfigurándolo a Cristo. Y como Cristo es Dios, si no creo en Cristo, es muy difícil creer en el Dios que se tiene que creer. Casi imposible, porque Él nos revela a Dios. Y menos si estoy en la iglesia. Contaban ayer un hombre en algún lugar del mundo, o Neptuno, Júpiter, algún lugar. Una homilía, un sacerdote. A ver, ¿quiénes creen acá? Acaban de leer la multiplicación de los panes. ¿Quiénes creen aquí que Jesucristo multiplicó los panes? Así que había 5 y después había muchos más. Levantaron la mano, creo que dijo unos 6. Dice, bueno, estos 6 que levantan la mano, entre ellos había un seminarista, bendito Dios, ojalá que no haya perdido la fe, ya. Los que levantan la mano creen que Jesús es como Harry Potter. No, creen como yo que Jesucristo es Dios. Nada más y nada menos. Que no es un superhombre, que no es un profeta nomás, que, para decirlo en clave acá más europea, no es un yogi. Jesucristo es Dios. Es la segunda persona
de la Santísima Trinidad encarnada. Y por tanto, por ser Dios, puede hacer lo que quiera, salvo pecar, claro. Pero puede hacer así, de un pan, hacer 1.000.000 de panes. Esa es la fe de la Iglesia. Entonces, tengamos cuidado, porque esto que dice el Papa no es solamente gente común como en el Antiguo Testamento. Pasa incluso en las personas que tendrían que ayudarnos, que enseñarnos. Y en este sentido, uno tiene que amar a esa persona, pero odiar su error. Amar al que peca, odiar el pecado. Amar al que erra, odiar el error. Pero odiarlo el error, Porque si uno no odia el error, es difícil pensar que uno ama a aquel que están destruyendo con ese error, que es a Jesús. Si me están presentando una caricatura de Jesús y yo no lo defiendo, odiando lo que están diciendo, aunque amando al que lo dice, entonces, ¿cómo puede ser que yo ame realmente a Jesús? ¿Y cómo realmente puedo decir que amo a las personas que escuchan eso? A las cuales se les está deformando su fe. O sea, están a las antípodas de lo que San Pedro hacía, confirmarnos en la fe, lo que hace el Papa ahora. No confundamos las cosas. Amar a Cristo significa también defenderlo y ayudar a que otros lo conozcan tal cual es. Este es el mundo, dice el Papa, que nos ha sido confiado y en el que estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Pero es también para nosotros, por esto también para nosotros es esencial repetir: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Repitamos eso. Y ahí el Papa dice: es fundamental hacerlo antes que nada en nuestra relación personal con Él. Importantísimo. Nuestra oración, nuestro trato con Él, ahí está todo. En el, dicho sea de paso, contaba, lo habrán visto quizás por ahí, creo que era el superior general, o al menos el superior de una casa de los agustinos, que contaba hace poquito, esos videos ya tantos videos dan de vuelta del Papa, que la oración empezaba a 7:30 en la casa donde ellos estaban, y el Papa, de otro lado, obviamente no siendo Papa, llegaba a rezar entre 7:05 y 7:10. Antes que la comunidad llegara a la iglesia donde estaban, él llegaba antes a rezar. Hermoso también verlo momentos antes de aparecer al balcón o después, no sé, arrodillado ante el Santísimo Sacramento, rezando. Bien, pero también, además de hacerlo personalmente en nuestra relación con el Señor, esto de confesar que creemos que Él es Dios hecho hombre, también como iglesia tenemos que hacerlo, viviendo juntos nuestra pertenencia al Señor y llevando a todos la buena noticia. Lo digo ante todo por mí, como sucesor de Pedro, mientras inicio mi misión de obispo de la iglesia, obispo de la iglesia que está en Roma, sí, lo es, pero también, muy claro lo deja, sucesor de Pedro, y también esa diócesis es particularísima porque está llamada a presidir en la caridad a la Iglesia Universal, según la célebre expresión de San Ignacio de Antioquía. Bien claro el Papa afirmando que es el Papa. Y aquí cita entonces a San Ignacio de Antioquía ante el inminente sacrificio. Ustedes saben, San Ignacio de Antioquía, del cual probablemente toma el nombre San Ignacio de Loyola, porque se llamaba Íñigo en euskera y toma el nombre de Ignacio, lo latiniza. Dice así entonces San Ignacio de Antioquía, que iba camino a Roma, que lo iban a matar. Estaba decretado ya que le iban a... Y él le va escribiendo en las cartas, que son preciosísimas, a las iglesias de los lugares donde él iba a ir frenando con la caravana que lo llevaba a morir. Le va pidiendo a los cristianos que por favor, por piedad, lo dejen morir, que no lo salven, que lo dejen. Es impresionante. Decía en un momento: quiero ser triturado por los dientes de las fieras. Y así fue. Y él dice entonces en una de esas cartas: recién, dice, en este momento, cuando me maten, seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo ya no verá mi cuerpo. Hacía referencia, decía el Papa, a ser devorado por las fieras del circo. Y así ocurrió. Y entonces le hace una aplicación muy hermosa el Papa,
muy a propósito de lo que es la autoridad en la iglesia. Pero sus palabras evocan en un sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la iglesia ejercite un ministerio de autoridad. Desaparecer para que permanezca Cristo. Hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado. Cuando yo desaparezca, ahí va a aparecer, dice, que soy discípulo de Cristo. Bueno, así tiene que desaparecer el que gobierna para que aparezca Cristo. Gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. ¿Sí? La frase de San Pablo, ¿no? Gastarse y desgastarse por las almas, para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. El Papa que se sabe misionero, ¿no? Él se siente misionero, claro que queda aquí. Bien, que Dios me conceda esta gracia hoy siempre, termina diciendo con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Muy mariano también el Papa. Bien, pasando a un punto más, me ha gustado llamarlo el programa del Papa. Yo no soy quien para decir eso y también predicará muchas más cosas más, pero pueden evaluarlo a ver si les suena así. Y de paso profundizamos un poquito sus palabras. Antes de nombrar explícitamente este programa, digamos algo que esto le decía todo esto en el discurso que les dio a los cardenales el 10 de mayo, o sea, sábado pasado, un día después de la homilía que acabamos de citar. Y en un momento, justamente otra vez evocando su misión y lo que implica la iglesia y demás, decía: ella es el vientre en el que también nosotros fuimos generados. Y al mismo tiempo la grey, el campo que se nos ha entregado para que lo cuidemos y cultivemos, cuidar, cultivar. Lo alimentemos con los sacramentos de salvación. Ellos, los cardenales, nosotros tenemos que dar los sacramentos, qué importantes son los sacramentos. Y lo fecundemos con la semilla de la palabra, de manera que, sólido en la concordia y entusiasta en la misión, camine como una vez los israelitas en el desierto, a la sombra de la nube y a la luz del fuego de Dios. Hermosas imágenes que evocan que el pueblo de la iglesia, ¿no? Como nuevo pueblo de Israel. Y proseguía diciendo a los cardenales que hay que renovar nuestra adhesión, decía él, a este camino, a la vía que hace ya decenios la Iglesia Universal está recorriendo tras las huellas del Concilio Vaticano II. Y citando el la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, prosigue afirmando que le gustaría destacar algunas notas fundamentales, que por eso él las menciona y después no las desarrolla, al menos en el texto que se presenta, por eso me parece que las va a ir desarrollando después. Entonces, dice 6 cosas. El regreso al primado de Cristo en el anuncio, la conversión misionera de toda la comunidad cristiana, el crecimiento en la colegialidad y en la sinodalidad, la atención al sensus fidei, al sentido de la fe, especialmente en sus formas más propias e inclusivas como la piedad popular, el cuidado amoroso de los débiles y descartados, el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades. Bien, entonces vamos a ir, como el Papa todavía no lo ha desarrollado, y nosotros, miembros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, de hecho, sea de paso esto, este canal, se llama Ejercicios Espirituales, porque nos dedicamos especialmente a dar los ejercicios a San Ignacio, ponemos aquí, por aquí o por aquí, creo que por aquí, el enlace a la página, si quieren hacer los ejercicios, siempre vamos a invitar a hacer ejercicios, están en línea gratis todos los días del año, por supuesto, aunque se hacen tandas en julio, en noviembre y en Cuaresma, siempre están en línea, siempre hay sacerdotes respondiendo consultas. También justamente por eso, porque queremos dar a conocer los ejercicios, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal, todo lo que se puede hacer para dar a conocer esta herramienta tan hermosa y que tantos frutos ha producido en todos estos 5 siglos. Vuelvo entonces, nuestra familia religiosa del Verbo Encarnado tiene como padre espiritual a San Juan Pablo II, nuestro derecho propio tiene más de 1100 citas de él. Entonces voy a tomar citas de él, no todas de derecho propio, sino de Juan Pablo II en general, para comentar cada uno de estos aspectos, porque justamente, como el Papa todavía no lo ha tratado, me evoco al Papa que es, repito, nuestro Padre Espiritual. Entonces el primero, decía el Papa León XIV, el regreso al primado de Cristo en el anuncio. Y aquí cito un párrafo de la Novo Millenium Eunte de San Juan Pablo II, que para nuestro fundador era un párrafo que él iba a dejar huella, iba a hacer mella, Lo decía así con mucha fuerza. Y dice así el Papa Juan Pablo, el Papa Magno también. No se trata, pues, de inventar un nuevo programa,
El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que reconocer, amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tiene en cuenta del tiempo y de la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz. Este programa de siempre es el nuestro para el tercer milenio. Por eso, hermosísimo que el Papa León vuelva a buscar esto, el regreso al primado de Cristo en el anuncio. Segundo, la conversión misionera de toda la comunidad cristiana. Hace falta conversión para hacer misión. Hace falta convertirse, dejar el pecado, buscar a Cristo, ser cada vez más santo. Y la Redemptoris Missio, que para nuestro fundador es la carta magna de la misión de Juan Pablo II, decía así el Papa, es necesaria una radical conversión de la mentalidad, metanoia, la conversión es cambio de mente, para hacerse misioneros. Y esto vale tanto para las personas como para las comunidades. Y en un discurso del capítulo general de los misioneros de Nuestra Señora de la Salette, en 1985, esto es en el 2000, cita algo que tiene que ver con las constituciones del 85, dice así el Papa hermosamente, la calidad de vuestra vida espiritual y de vuestra vida comunitaria será una expresión particularmente elocuente de la autenticidad y fecundidad de vuestro anuncio del mensaje evangélico. La vida espiritual y la vida de la comunitaria influyen muchísimo en el anuncio. Él está diciendo justamente lo que venimos comentando. Esto exige del misionero que acepte vivir en un estado permanente de conversión. El verdadero misionero es aquel que acepta comprometerse decididamente en los caminos de la santidad. El misionero, citándose a sí mismo en la Redemptoris Missio, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe poder decir como los apóstoles lo que contemplamos acerca de la palabra de vida o lo anunciamos. Sigue el Papa. Después del entusiasmo del primer encuentro con Cristo en los caminos de la misión, es necesario sostener valientemente los esfuerzos de cada día con una intensa vida de oración, penitencia y entrega de sí. Oración, penitencia y entrega de sí. Al participar en la misión de Cristo con su palabra y con el testimonio de toda la existencia, los misioneros impulsarán a los hombres a abrirse a la buena nueva que ellos tienen la misión de anunciar a todos. Sin comentarios, las palabras no le hace falta. Tercer punto, entonces, que destacaba el Papa León, el crecimiento de la colegialidad y la sinodalidad. Son palabritas que, si no las explicamos un poco, no nos suenan tan entendibles, pero no son tan difíciles. Entonces, primero aclaremos que para entender la colegialidad hay que entender la comunión. Juan Pablo II, en la tercer milenio, una encíclica anterior a la que... No, perdón, la misma, al comienzo del tercer milenio, pasa que hizo una que llamaba, pues me equivoqué, perdón, que se llamaba, bueno, un nombre parecido a lo que acabo de leer en latín. Es el Novo Milenio Neunte, es la que estábamos citando y es la misma. Dice así el Papa, otro aspecto importante en que será necesario poner un decidido empeño programático, tanto en el ámbito de la Iglesia Universal como de las iglesias particulares, es el de la comunión, koinonía, que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia. Encarna y manifiesta el misterio de la Iglesia, la comunión. La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor que, surgiendo del corazón del Eterno Padre, se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da, para hacer de todos nosotros un solo corazón y una sola alma, ¿no? Nos evoca el lema del Papa reinante, ¿no? Sobre la unidad. Realizando esta comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como sacramento, o sea, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y la unidad del género humano. Entendido esto, entonces, podemos decir que en la Iglesia la colegialidad episcopal, hace referencia a los obispos, la colegialidad, ¿no? Colegialidad y sinodalidad, no es simplemente una forma de gobierno compartido, ¿no? Se gobierna en colegios, ¿no?
conferencias episcopales no es una cosa que compartimos como una cosa de decisión humana, sino la expresión visible de una realidad más profunda, la comunión. La comunión de la colegialidad de los obispos tiene que darse justamente la comunión en la fe, en la verdad, en el amor, comunión en la iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, y con especial énfasis en el magisterio de San Juan Pablo II, se ha comprendido que el colegio de los obispos, en unión con el Papa, manifiesta y realiza sacramentalmente la comunión, que es esencia de la iglesia. Decía Juan Pablo II: desde la primera hora de mi pontificado entendí el encargo de Supremo Pastor especialmente como un servicio a la colegialidad de los obispos, que están unidos al sucesor de Pedro, y a su vez comprendí la colegialidad efectiva y afectiva de los obispos como una ayuda importante a mi propio servicio. Y aquí entonces también se entiende la sinodalidad, que es una expresión concreta de la comunión eclesial y de la colegialidad episcopal. La sinodalidad, la palabra sínodo, que no hay que entender como ¿no? Parecería dar a entender la iglesia en Alemania, que es un sínodo, es una democratización de la iglesia. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Esto está bien o está mal? Está mal. Bueno, listo, lo cambiamos, listo. No. ¿Está bien? No, bueno, no. La sinodalidad es una ayuda concreta que el Papa tiene de los obispos que le aconsejan. Por eso el Papa Juan Pablo II ha celebrado muchos sínodos: sínodo obispo Nacian, obispo, un sínodo de la Eucaristía, sínodo de obispo en Europa, después del cual hacía una exhortación post-sinodal, pero muy importante y ayuda mucho a dejarse ayudar, van a redundarse, por los obispos. Bien entendida la sinodalidad, sin duda que está muy bien. Sí, eso entonces no es simplemente una estructura organizativa, sino una forma viva de participación en la misión de la Iglesia, enraizada en el misterio trinitario. Manifestaciones como el sínodo de los obispos y de las conferencias episcopales son vistas como expresiones parciales, pero reales de esta sinodalidad, siempre ordenada a la comunión jerárquica y a la unidad de fe, la gracia y la misión. La unión en la fe, en la gracia y en la misión. Otra vez decía Juan Pablo II, esta vez en su primera encíclica Redemptor Hominis: el principio de la colegialidad se ha mostrado particularmente actual en el difícil periodo posconciliar, cuando la postura común y unánime del Colegio de los Obispos, la cual, sobre todo a través del sínodo, ha manifestado su unión con el sucesor de Pedro, contribuía a disipar dudas e indicaba al mismo tiempo los caminos justos para la renovación de la Iglesia en su dimensión universal. Todo junto: colegialidad, comunión, sinodalidad. Bien. También decía el Papa León XIV, la atención al sensus fidei, especialmente en sus formas más propias e inclusivas. Sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo, y sobre todo dice él en la religiosidad popular. Juan Pablo II en Chile decía: sí, la piedad popular es un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Es una demostración continua de la presencia activa del Espíritu Santo en la Iglesia. También hay que aclarar que estas devociones, ¿no?, para peregrinaciones, santuarios, fiestas patronales, rosarios en familia, veneración de las imágenes sagradas, todo eso están muy bien, pero hay que estar atentos para purificarlas, porque se pueden mezclar con algunos errores. El Papa veía la mano del Espíritu Santo, entonces, que enciende la fe, la esperanza y el amor en los corazones sencillos, y que, también decía el Papa, ennoblece, y esto en la novela Millennium Eunte, tantas y tan variadas formas de expresar el mensaje cristiano, de tal manera que no se nieguen los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean purificados y llevados a su plenitud. Purificados. Purificar es sacarle lo que no va, sino ¿para qué vamos a evangelizar? Si lo dejamos como están, o promovemos lo que ya hacen. No, que purificarlo, siempre ha hecho eso la Iglesia. Quinto, el cuidado amoroso de los débiles y descartados. Decía el Papa Juan Pablo II en una audiencia del 27 de octubre de 1999, como Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los corazones destrozados y a buscar y salvar lo que estaba perdido, así también la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana, más aún
Descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos. Por último, el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo. No podemos detenernos demasiado, pero citamos simplemente la Fides et Ratio, cuando Juan Pablo II habla de que la razón y la fe, podemos decir también la ciencia y la fe, son dos alas en las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. O sea, la Iglesia no tiene ningún problema de enfrentarse, de entrar en diálogo con la ciencia y demás, porque en definitiva son parte de la manera que el hombre tiene de llegar a la verdad. Se pueden decir muchas otras cosas, simplemente hacemos para ir avanzando, hacemos así más corto para ir avanzando. En cuarto lugar, ¿por qué eligió el nombre de León XIV? Luego de lo que acabamos de mencionar, estos puntos como fundamentales y demás, lo que hemos comentado, el Papa agregaba a los cardenales: se trata de los principios del Evangelio que animan e inspiran. Esto sobre todo para notar cómo esa conciencia de que hay cosas que son siempre iguales, de que hay que mantenerlas, ¿no? Principios del Evangelio que animan e inspiran desde siempre la vida y la obra de la familia de Dios. De los valores a través de los cuales el rostro misericordioso del Padre se ha revelado y continúa a revelarse en el Hijo hecho hombre, esperanza última de todos los que busquen con ánimo sincero, esperanza última, con ánimo sincero, la verdad, en primer lugar la verdad, la justicia, la paz y la fraternidad. Cita ahí a Benedicto y al Papa Francisco. Y entonces agrega: precisamente al sentirme llamado a proseguir camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Estamos ante un Papa con la conciencia de los tiempos que vivimos. Al margen de esto, digo, es un Papa, el primer Papa que asume el papado teniendo una red social activa, ¿no? X o ex Twitter, ¿no? Son 20 años menos casi que el Papa Francisco. Es alguien que tiene más conciencia de esto, porque digo, en el sentido que lo ha vivido más, en ese sentido. Y entonces el nombre, muy interesante, la doctrina social de la Iglesia se puede decir que empieza de algún modo en el Evangelio mismo, porque el Señor ya habla de cosas que involucran lo social, pero en cuanto tal empieza aquí con León XIII, con la Rerum Novarum, cuando se dio la Revolución Industrial. Bueno, el Papa hace una comparación con los tiempos modernos, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, realmente muy, muy interesante. Pero no puedo comentar mucho más de esto, ya lo irá haciendo ver, por supuesto. Ahora dice, hay otras razones, varias razones además de esta. No sabemos cuáles son, pero es difícil no pensar en León XIII, su predecesor, en el cual se inspira, y no pensar en esa visión tan particular que tuvo, que realmente la conocerán quizás, pero vale la pena. Había tenido un día de enero del 84, 1884, enero del 85 o diciembre del 84, 1800, tuvo una misa el Papa, y miren la devoción que tenía a la misa, que después de celebrar él estuvo otra misa participando, y en un momento de la misa fija los ojos sobre el altar, en el tabernáculo, y se palideció, ¿no? Y los rasgos se le tensaron. Hacia el final de la misa era esto. Termina la misa, se va entonces a su estudio sin decir nada. Le preguntan: Santo Padre, ¿se siente fatigado? ¿Necesita algo? No, respondió León XIII. No necesito nada. Se encerró entonces en su escritorio, en su estudio, y después de media hora llamó al obispo, al secretario de la Congregación de Ritos, le entregó un texto para que lo mandara a todos los obispos del mundo. Y ese texto tenía la conocida entonces oración hecha por él: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo. La conocerán.
que fue mandada a rezar en todas las misas. Y allí después comentó él que vio una nube de demonios que se lanzaban contra la ciudad eterna para atacarla. De ahí su decisión de movilizar a San Miguel Arcángel y a las milicias del cielo para entonces defender a la iglesia contra Satanás y sus ejércitos. En este momento la situación está más fácil, o sea, no hay ataques a la iglesia, podemos decir, sin caer en pesimismo y sabiendo que Cristo resucitado es el vencedor, pero no hay que ser ilusos, la situación está más complicada. Y esto no lo digo yo, lo dice en frase también inmortal el Papa Pablo VI. San Pablo VI, el 29 de junio de 1972, se cumplía en ese día, era día de San Pedro y San Pablo, cumplían 9 años de ser Papa, y pronunció una homilía que, repito, es memorable, reflexionando sobre la crisis de fe y la confusión que siguieron después del concilio, no por culpa del concilio, por supuesto, pérdida de sentido del pecado, peligro de falta de idea de lo sagrado en la sociedad, el cuestionamiento de la autoridad, la confusión doctrinal. Él dijo: se diría que por alguna fisura el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Sí, generalmente se suele decir el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, la frase más conocida, pero exactamente dijo esto. Y añadió: se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes, de tempestad, de oscuridad. Bien, entonces la situación no está más fácil que en tiempo de León XIII, por esto que dice el Papa, que ya decía hace tiempo. Y todo esto nos tiene que llevar a rezar más, a tener más esperanza en el Señor y todo, pero a poner nuestro granito de arena y rezar también especialmente, muy especialmente por el sumo pontífice que hace tan poquito que ha asumido entonces. En cuanto a la fecha, algo más que podemos agregar a esto del Papa. Sí, la fecha evoca ciertas cosas. Para nosotros, miembros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, del todo particular es el 8 de mayo, porque la patrona de nuestra familia religiosa, la Virgen de Luján, también patrona de Argentina y de Tayikistán, están ahí nuestros misioneros, se celebra justamente ese día. De hecho, veníamos pidiendo la novena que a la Virgen de Luján por la elección del Papa. De hecho, muchos de nosotros teníamos esperanza que la Virgen nos regalara un Papa ese día. Así que, bueno, una alegría también en ese sentido. Pero otra diosidencia es que justamente un 8 de mayo del año 1887, el Papa justamente León XIII coronó en el Vaticano la imagen de Nuestra Señora de Luján, y por eso el día de la Virgen de Luján es el 8 de mayo. Mismo día, otro león. Pero algo más pasó un 8 de mayo, y unido a lo que decíamos arriba de San Miguel Arcángel, y es que en el monte Gargano, el 8 de mayo del año 490, se apareció el Arcángel San Miguel. Es una de las primeras apariciones que tuvo la historia de la iglesia. Hay algo que tiene que ver con un pastor rico que se pierde un toro y él va y tira una flecha para recuperarlo y la flecha vuelve. Entonces va, habla con el obispo, hay unas oraciones que se hacen. El obispo de Siponto, ¿sí? Y se le aparece entonces al obispo el Arcángel San Miguel diciéndole que había consagrado esa gruta donde había perdido ese animal y que debía de ser un lugar de oración donde los pecados serían perdonados. Desde entonces esa gruta se convirtió en un lugar de peregrinación conocido como el Santuario de San Miguel Arcángel del Monte Gargano. Quedó así entonces vinculado esa fecha, 8 de mayo, se celebra ese día la fiesta, vinculado con el Arcángel San Miguel, defensor y protector del pueblo cristiano. Esta es una de varias apariciones en Europa del Arcángel San Miguel que forman, como pueden ver en la imagen, esta línea recta, ¿no? Realmente es difícil no pensar que está el dedo de Dios justamente en esa, alguna cosa nos está diciendo, sobre todo, bueno, la intención de Dios de protegernos por medio del Arcángel, y sabemos de quién nos protege precisamente el Arcángel. Y hablando de esto, entonces también recordemos que en julio de 2013 una nueva estatua en honor a San Miguel Arcángel fue instalada en los Jardines Vaticanos, que en el momento de la bendición y demás estaban los dos papas, Francisco y Benedicto XVI. Representa, como pueden ver en la imagen, el momento culminante de la batalla cósmica entre el Arcángel y Satanás, cuando San Miguel vence al maligno, con esa frase de la Escritura: ¿quién como Dios? Quis ut Deus, ¿no? Protector entonces
del Vaticano, pero también obviamente custodio de la Iglesia y del Papa. Bueno, muy bien. Vamos ahora a poner algunos pequeños videitos del Papa a leer lo que les dije que iba a leer y les voy a decir por qué. Y finalmente uno último más cortito también, donde él nos dará, por así decirlo, la bendición. Entonces, la idea es poner, mostrar al Papa, por ejemplo, en este video que vamos a poner aquí, el Papa habla a los jóvenes. Es el video del día de ayer. Bueno, estoy haciendo esto el lunes, sino día domingo, día de los consagrados. Y el Papa le hace una invitación a todos los jóvenes. Hermosísima, que vale la pena escucharlo. Amore e nella verità. Acá viene. E ai giovani dico, jóvenes, non abbiate paura. No tengáis miedo. Accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore. ¿Sí? Aceptar, les mandan a los jóvenes aceptar el llamado, la invitación de la Iglesia y de Cristo el Señor para las vocaciones, ¿no? Hermosísimo, ¿no? Que el Papa con esa fuerza. Y non abbiate paura, es difícil no pensar en Juan Pablo II, ¿no? Non abbiate paura al principio de su pontificado. Abrite, espalancate las puertas, ¿no? Abrid de par en par las puertas a Cristo, ¿no? Hermosísimo. Bueno, y aquí este otro video no lo voy a poner mucho porque no tiene muy buen audio, pero es para tener en cuenta la consagración que hizo siendo obispo de Chiclayo, en Perú, a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús de su diócesis. Yo, Robert Francis Preboste, bueno, hago en este día un acto de consagración. En el blog dejo el video si quieren verlo todo y pueden descifrar un poco más, pero la idea era tener presente esto, ¿no? Qué hermoso que ojalá pueda. El Papa León XIII se consagró al mundo del Sagrado Corazón. Podría él, recemos para que haga lo mismo. Y ahora sí, este texto que no es tan cortito, tampoco tan largo, pero me parece que vale la pena leerlo. Este texto está en el oficio de lectura del día 25 de marzo, el día de la Anunciación. Y es un texto que lo solemos leer bastante a la noche, porque el oficio de lectura se hace en maitines, que es una oración casi a la medianoche. Y a pesar del cansancio y todo, es un texto espectacular. Y es el texto justamente de parte de esta carta de San León Magno, Papa, a Flaviano, ¿no? que hacía alusión, que cuando leyeron dijeron, ¿no?, que ha hablado Pedro por boca de León. Entonces, hermosísimo para ver la doctrina de la Iglesia sobre la encarnación. No es todo el texto, es una parte. La majestad asume la humildad. Esto es lo que leímos en este pedacito, ¿no? El poder, la debilidad, la eternidad, la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también él, pudo ser a la vez mortal e inmortal por la conjunción en él de esta doble condición. El que es Dios verdadero nace como hombre verdadero, sin que falte nada de la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad. Porque aquel anonadamiento suyo, por el cual Él, que era invisible, se hizo visible, y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales, fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, Él mismo, que permaneciendo en su condición divina, hizo al hombre, es el mismo que se hace Él mismo hombre,
tomando la condición de esclavo. Y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. En un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza se hace visible en la nuestra. El que era inaccesible a nuestra mente quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo. El Dios impasible e inmortal se digna hacerse hombre pasible y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero es también hombre verdadero, y en él con toda verdad se unen la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros, en cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente Hijo del hombre. Es Dios porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es hombre porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y si me permiten, lo leo en el idioma, en la lengua original, que es la lengua de la iglesia, seguirá siendo. A los cardenales, al principio los hizo, creo que pensó en inglés, después pasó a italiano, pero las oraciones, la Ave María y creo que el Padre Nuestro lo rezó en latín. El Papa es la lengua de la iglesia, seguirá siendo. Entonces el último párrafo. Unus enim idemque est, quod sepe dicendum est, vere Dei filius et vere hominis filius. Deus perid quod in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Homo perid quod verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Bien, terminamos entonces con la bendición del Papa que la hizo, fue a bendecir el Papa a los agustinos, entiendo que ahí cerquita el Vaticano, donde tienen la casa madre, la casa donde está el superior general, y una bendición muy solemne, con también vestiduras solemnes, pero además termina con un grito hermosísimo, ¡Viva María! Escuchémoslo. Y con esto terminamos, que nos dé Él también la bendición. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, scende su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a tutti voi. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva la Virgen! Ave María y adelante. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.